Hola mi amigo, mi amiga, ¿cómo están? Qué bueno que vamos a dar inicio a un nuevo trimestre de estudios. El tema para este trimestre es el mensaje del tercer ángel. Esta lección es la lección número 1 para el 1 de abril del año 2023 y el título de la lección: Jesús gana, Satanás pierde. Sabes que el propósito de esta lección es mostrar que en el conflicto de todos los siglos, aunque desde el punto de vista humano a veces dé la impresión de que Satanás está venciendo la batalla, la verdad cristalina, categórica, contundente que la Biblia presenta es la victoria definitiva de Jesús sobre Satanás. Entonces vamos a empezar el estudio de esta semana bajo el primer subtítulo, La batalla en el cielo. Mira, querido, este mundo es un mundo en permanente lucha. No me refiero a la lucha con armas de un país contra otro, de una región contra otra. No. No me refiero a las luchas sociales o políticas que pueden existir por ahí. Yo estuve hace un año en Ucrania. Bueno, a estas alturas ya había salido de Ucrania. 2 días después que salí, empezó la guerra. Y ahora ya se está cumpliendo 1 año de la guerra. El conflicto no cesa. Ucrania está semidestruida. Mucho dolor, muchas lágrimas. Pero aunque vivimos en un mundo de luchas, de batallas, de bombas, de cañones, no me refiero a ese tipo de lucha, pero el universo entero está en un conflicto, en una lucha espiritual. Es una lucha por el corazón del ser humano. Es una lucha de ideas. Es una lucha donde el arma principal del enemigo es el engaño, la mentira. Y el arma del Señor Jesucristo es el amor, la verdad. Entonces vamos a leer el primer texto de esta semana para ver lo que estoy diciendo. Esta batalla empezó en el cielo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, esta batalla que comenzó en el cielo es una batalla entre Miguel y sus ángeles y el enemigo y sus ángeles. Pero Juan, en este texto que acabo de leer, identifica al enemigo como el diablo, Satanás, la serpiente antigua. ¿Por qué serpiente antigua? Porque es la misma serpiente, es el mismo diablo, el mismo dragón que se vistió de serpiente, se disfrazó de serpiente para tentar a Adán y a Eva y hacerlos caer. Entonces, aquí hay un conflicto entre Miguel, que es Cristo. Ahora, mucha gente me dice, pero pastor, ¿por qué ustedes dicen que Miguel es Cristo? Miguel fue un ángel. Bueno, te voy a leer solamente 2 textos para mostrarte que esta batalla no es entre un ángel y el diablo con sus ángeles. Es una batalla entre Miguel y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles. Pero ¿por qué digo que Miguel es Cristo? Vamos a leer lo que dice Daniel 8:25. Hablando del enemigo, hablando del diablo, dice: con su sagacidad, el diablo es sagaz, hará prosperar el engaño. Ya te dije y ya vimos en el texto anterior
que el arma del enemigo es el engaño, la mentira. Él seduce, él te presenta la mentira como si fuera verdad. Y hay mucha gente que corre atrás de la mentira pensando que está yendo atrás de la verdad. Entonces sigo leyendo. Con su poder, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará, este poder, el diablo, Satanás, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En el versículo de Apocalipsis dice que la batalla es entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Ahora aquí dice que es entre este personaje que usa el engaño contra el príncipe de los príncipes. Se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ya no menciona a Miguel, menciona al príncipe de los príncipes. Pero ¿quién es este príncipe de los príncipes? Es evidentemente el Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice Daniel 12:1. En aquel día, en los tiempos finales, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel, el gran príncipe. El príncipe de los príncipes, queridos, es Jesucristo. Es Jesús. Por eso, cuando en Apocalipsis leemos que la batalla fue entre Miguel y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles, está hablando del príncipe de los príncipes, Jesús y sus ángeles, contra el diablo y sus ángeles, contra la serpiente antigua y sus ángeles. Y en los días finales, dice Daniel 12:1, se levantará el príncipe, el Señor Jesucristo, para defender a su pueblo. No se puede decir de un ángel que tenga su pueblo. Un ángel no tendría poder para vencer al diablo. Jesucristo es el príncipe de los príncipes y la batalla en el cielo fue entre Cristo y Satanás. ¿Por qué? Porque Dios creó a Lucifer con libertad. Y la libertad que debería ser una bendición se tornó una maldición en las manos de Lucifer, porque usando mal su libertad creyó que tenía derecho al trono y escogió el camino de la maldad. Escogió rebelarse contra el príncipe de los príncipes, retirarlo del trono y colocarse él en el trono. Hubo una batalla en el cielo, pero evidentemente no fue batalla de armas, fue una batalla de ideas, fue una batalla por la lealtad. Y a lo largo de los siglos, queridos, nosotros vemos las batallas con armas, pero no vemos la batalla espiritual que hay por detrás de la cortina. Y en esa lucha de todos los siglos, da la impresión de que muchas veces el enemigo está venciendo. Porque la gente ya no cree en Dios, Jesucristo es una historia pasada, o entonces fue un grande personaje histórico y nada más. La humanidad se va deteriorando, los valores se van acabando, las virtudes van sucumbiendo, y entonces mucha gente piensa que Jesucristo está venciendo, que la lealtad de los seres humanos está siendo entregada al diablo y no a Jesucristo. Eso es lo que desde el punto de vista humano vemos. ¿Pero por qué? Porque el diablo, después de perder la batalla en el cielo, vino a esta tierra y se dedicó a luchar contra Cristo y contra su iglesia. Y esta es la segunda parte de nuestra lección, el ataque de Satanás. Leo ahora Apocalipsis 12, versículos 4 y 5, para ver este asunto de cómo el diablo ataca a Jesucristo, ataca al príncipe de los príncipes y ataca a su iglesia, o sea, a las personas leales al Señor Jesucristo. El texto dice así: y su cola, la cola del dragón, porque en el capítulo 12 de Apocalipsis se está hablando del dragón, y el dragón tiene una cola. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del
cielo. Se refiere a los ángeles que él logró engañar, porque él engañó a una tercera parte de los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. En la Biblia, querido, una mujer es símbolo de iglesia. La iglesia vestida de blanco es la iglesia de Dios. La iglesia vestida de púrpura, de rojo, de escarlata, es la iglesia del enemigo de Dios. Entonces aquí dice que el dragón se paró frente a la mujer, o sea, frente a la iglesia, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y quién eres este hijo que la iglesia iba a dar a luz? El Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Y ella dio a luz, la mujer, la iglesia, dio a luz. El Señor Jesucristo nació. Y dice, y ella dio a luz un varón, un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es este hijo varón que regirá al mundo entero, a todas las naciones con vara de hierro? Es el Señor Jesucristo. Y su hijo, Jesucristo, fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, en esta batalla de todos los siglos, el enemigo va a perseguir al Señor Jesucristo. Y lo persiguió. Aquí dice que cuando nació, porque el diablo estaba frente a la mujer, el dragón, y cuando el niño nació quiso matarlo. Ahora dime una cosa, cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ¿no quiso matar al Señor Jesucristo? ¿Ah? Eso, solo que el diablo es cobarde, él nunca muestra la cara. Él se metió al corazón de Herodes, lo hizo firmar el decreto y ahora los soldados irían para matar al Señor Jesucristo. Pero ¿quién estaba por detrás de todo? El diablo. Jesucristo venció esa batalla, porque esa misma noche que Herodes firmó el decreto, Dios se le apareció a José y le dijo, toma a tu esposa y al niño y llévalos. Y se fueron para Egipto. Y los romanos no lo encontraron. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto y ahí se apareció el diablo de nuevo, pero no como diablo, sino como un ángel, para tentarlo y hacerlo caer. Pero Jesucristo venció. En el Getsemaní y en todo el proceso de la vía dolorosa, ¿quién estaba por detrás de todo? El diablo. Entró al corazón de los fariseos, de los soldados. Todos dirían, son los soldados que están maltratando a Jesucristo. No, era el diablo metido en el corazón de ellos, porque el diablo siempre quiso derrotar a Jesucristo. Desde que nació, su ira fue contra la mujer y contra el hijo de la mujer. Pero Jesucristo venció en todas las oportunidades. Mira, lo venció en el cielo. Lo venció cuando nació y era un niño. Lo venció en el desierto de la tentación. Lo venció en la cruz porque al tercer día resucitó. Jesucristo es un vencedor. Y lo más bonito de todo es que Él nos entrega su victoria como un regalo de amor para nosotros. Y esa es la tercera parte de nuestro estudio. Aceptando la victoria de Jesucristo. Y leo lo que dice Apocalipsis 12:11. Mira. Y ellos, se refiere a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos, los hijos de Dios, pueden vencer al enemigo, porque esta es una escena que Juan ya ve del futuro, de los vencedores. Ya acabó la lucha y muchos salieron vencedores. ¿Pero por qué? Porque se escondieron en Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Cuando tú le entregas la vida a Cristo, tu vida está escondida en Cristo. Y con Cristo el diablo ya perdió. De goleada, 4-0. En el cielo cuando era niño, en el desierto y en la muerte, ya lo derrotó. Goleada, 4-0. Tú no puedes con el diablo, con tus fuerzas no. Pablo dice que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades espirituales en las regiones celestes. Pero tú puedes derrotar a esa potestad espiritual que es el diablo, escondiéndote en Jesucristo.
Tu armadura es el Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo no hay batalla que tú puedas perder. Oh querido, no hay vicio que tú no puedas perder. Droga, cigarro, alcohol, promiscuidad, lo que sea. En el nombre de Jesucristo tú eres un vencedor. Y aquí Juan vio en el libro de Apocalipsis a los vencedores en el futuro, vencedores por la sangre de Cristo. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de La mujer en el desierto. La mujer es la iglesia, ya lo dije. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 12, 14 al 16. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Esta es una descripción profética de lo que el diablo hace con la iglesia de Dios. Dice que la persiguió implacablemente. Dice que abrió la boca el dragón, el diablo, la serpiente antigua, Satanás abrió su boca y de ahí salió agua como un río para ahogar a la mujer, para ahogar al pueblo de Dios. Agua. En la profecía, y eso lo dice Apocalipsis 17:15, agua significa gente, mucha gente, multitudes. ¿Qué sucedió en la historia pasada? Multitudes persiguieron a la iglesia de Dios. ¿Y a quién me refiero cuando digo iglesia de Dios? A los seguidores del Cordero. Pero no a los seguidores románticos, sino a los estudiosos y obedientes de la palabra de Dios. Tú sabes que hubo un periodo en la historia de este mundo en que estudiar la Biblia era un delito contra el Estado. Y si te descubrían una Biblia en la casa, te mataban, te quemaban en plaza pública. Y mucha gente, así como los soldados, sin darse cuenta, tenían al diablo en su corazón para matar a Jesús. Mucha gente sincera pensaba que estaba persiguiendo a un bando de herejes y sin embargo estaba persiguiendo a los que obedecen la palabra de Dios, sin ellos darse cuenta. ¿Por qué? Por mandato del Estado e Iglesia que los persiguió. Y esas personas se fueron al desierto. Desierto en profecía significa un lugar desértico, no necesariamente arena de desierto, sino un lugar solitario donde no hay mucha gente. Y efectivamente, esos cristianos que durante años fueron perseguidos, dice tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que se refiere a la misma profecía de 36 meses, que es la misma profecía de 1260 días, días proféticos, que son 1260 años, que comienza el año 538, cuando la iglesia se junta con el gobierno, con el Estado, para perseguir al pueblo de Dios, y que termina en 1798, 1260 años, cuando la iglesia-Estado pierde poder porque Napoleón Bonaparte, que no creía en nada, mandó prender al líder de la iglesia que estaba persiguiendo a los estudiosos de la palabra de Dios. Pero durante ese periodo de persecución, muchos hijos sinceros, estudiosos y obedientes de la palabra de Dios, tuvieron que esconderse en las cavernas de la tierra. Aquí dice que la tierra abrió su boca para proteger al pueblo de Dios. Yo estuve en Italia, en la región de los valdenses, porque los valdenses eran un grupo de hombres y mujeres que estudiaban y obedecían la palabra de Dios. Y para no ser muertos porque tenían la palabra de Dios, se escondieron en las cavernas, en las montañas ahí de Italia, en el norte de Italia. Y tuve la bendición de estar en esos lugares y ver las cuevas donde ellos
escribían la Biblia a mano, porque las Biblias habían sido quemadas, destruidas. Entonces aquí tú ves al enemigo haciendo guerra contra el pueblo de Dios. Y ahora llegamos a la parte final de este estudio, hablando del remanente de Dios en el tiempo del fin. Justamente, queridos, ese pueblo obediente, ese pueblo fiel de la palabra de Dios, que fue perseguido durante la Edad Media, quemado en plaza pública, ahorcados muchas veces. Esos hombres y mujeres fieles forman el remanente de Dios. Y leo el texto de Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué se llenó de ira? Porque no pudo derrotar al pueblo de Dios, que se escondió en las cavernas de la tierra para seguir escribiendo la Biblia, transcribiendo la Biblia, ya que no había oportunidad de tener una máquina para imprimir Biblias. Ellos transcribían a mano la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oh, querido, Dios tiene un pueblo en esta tierra, y ese pueblo tiene dos características. Ama al Señor Jesucristo con todo su corazón. Cree en la gracia redentora de Jesucristo. Vive para Jesús. Proclama a Jesús. Predica a Jesús. Enseña a las personas que Jesús es la única salida para el problema del pecado. Pero no se queda ahí, sino que por amor a Jesús guarda sus mandamientos, sigue sus instrucciones, obedece la palabra de Dios. Ese es el remanente. Y de acuerdo a la profecía, en el futuro ese pueblo volverá a ser perseguido por causa de su obediencia. Hoy mismo, querido, ya estamos viviendo en días cuando lo políticamente correcto, no importa si sea correcto, si sea verdad, si sea mentira, si sea depravación, que sea lo que sea, pero lo políticamente correcto, y lo políticamente correcto es lo que la mayoría cree que es bueno. No es lo que la palabra determina que es bueno, sino lo que la mayoría determina que es bueno. Entonces hoy día, el que no se une a lo que es políticamente correcto ya es visto con desdén. No hay diferencia, hay inclusión para todos, menos para los que están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Estamos viviendo en los tiempos finales de esta historia, querido. Pero tú no tengas miedo. Tú ama a Jesús con todo tu corazón. Entrégale la vida, vive para Él. Conságrate a Dios cada mañana. Y no tengas miedo de las luchas, de las dificultades, de las adversidades que puedan aparecer. Dios te ama mucho. Que Dios te guarde en esta semana. Amén.